Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Otra vez aquí de frente, algo que no debería gustarme y que no me gusta. Pero bueno, estamos aquí. Mm, ¿Por dónde empezar? Cuando era un poco más joven, conocí a un droguista. No me malinterpreten, era una persona de esas que atiende una droguería y que, pues a pesar que eh, la ley en algunos casos lo prohíbe y en otras lo sugiere, los droguistas suelen medicar a los compradores. ¿Por qué está mal? Buenísima pregunta, porque está mal. Sencillamente creo que la gente suele tender a buscar cosas que no le hacen bien. Y su droguista particular a veces secunda esas ideas. A veces hace que evite el usuario acudir al médico. ¿Por qué existen los médicos? Es una excelente pregunta. Existen precisamente para que la gente no se automedique y en algunos casos ellos simplemente hacen un estudio poco riguroso, puede ser, sobre las calidades de las personas y a veces deciden ellos en su juramento hipocrático no solo no permitir que esa persona se dañe, sino que en algunos casos dejar que esa persona se abandone a sí misma para que deje de perjudicar a los demás. Y bueno, ¿quién tiene ese poder? ¿Quién debería tenerlo? Es una excelente pregunta. Está, por ejemplo, el manuscrito Voynich, del cual les dije, les aseguré que les iba a hablar y les iba a explicar todos los pormenores de qué se trata. Y empecé y lo hice hasta donde es permitido por un, no sé cómo llamarle a este papel que estoy ejerciendo ahora con ustedes. ¿Qué harían si tuvieran todo el conocimiento del mundo? ¿Qué harías si tuvieras todo el conocimiento del mundo? Lo bueno, lo malo, lo regular, lo que engrandece a los seres humanos, lo que los ha envilecido durante siglos. ¿Qué harías si tuvieras toda esa información? Es una excelente pregunta, ¿no? Mucha gente diría, no, pues primero dame toda la información y yo después veré qué hago con ella. Para una persona no entrenada o para alguien que no puede o no merece saber, definitivamente toda la información es algo que solo le puede perjudicar. Hay gente que puede contener, no digamos toda la información, pero gran parte de ella. La pregunta es, ¿y para qué toda la información? ¿De qué te sirve tener todo? ¿Mereces todo? ¿Harías lo necesario para preservar ese todo? Es algo que se tienen que preguntar todas las personas que quieren saber acerca del manuscrito Voynich. ¿Les voy a desvelar esos secretos? Claro que sí. Pero lo mejor es que pauses el video y que no continúes porque es tanta información, es tan grave información y es tan dañina información, a la vez que tan buena también, a la vez que tan sublime, que puede una persona común no poder resistirlo. Mucha gente enloquece cuando llega a saber al menos una parte del todo, ni qué decir del todo. Entonces, pues nada, si quieren pausen el video, que vuelvan otro día, piénsenlo bien porque después de lo que viene ya no hay marcha atrás. Espero que una notificación, espere. Ok, no más notificaciones. No sé si lo merecen de verdad. Es casi un castigo. Mm, Vamos a contar hasta tres para empezar. Bueno,
Todavía pueden irse del video, no pasa nada. Si se van, no es cobardía, no es absolutamente nada malo. Pero si se quedan, es bajo su cuenta de riesgo. He pensado incluso que esta información debería estar no sepultada, pero sí guardada bajo algún candado. En alguna plataforma donde solo personas mayores de edad con tarjeta de débito en mano pudieran entrar a esta discusión que, pues no sé, creamos juntos ustedes y yo. Uno, todavía se pueden ir, tienen tiempo y de verdad, si fuera muchos de ustedes me iría. Dos, tienen todavía mucho tiempo por delante, sepan usar. Tres, pues nada muchachos, ¿por dónde empezar? Por lo básico. ¿De qué se trata el manuscrito Voynich? Son, son varios libros en uno. Mientras habla de las gestas de los abats en las abadías, mientras habla de las bacanales sexuales, digamos amatorias entonces, de todos los monjes en las abadías y de las mujeres a las que raptaban o a las que mediante mentiras hacían ingresar, a las que se congregaban allí, a las desamparadas que tocaban a su puerta o a las monjas que tenían algún tipo de vínculo. Eso era lo que ocurría con mayor constancia. Lo que pasaba era que ellos buscaban cómo saciar sus apetitos carnales en, en, en esas mujeres desvalidas. Y podemos preguntarnos por qué las mujeres han sido tan desprotegidas. Y ahí es donde tenemos que hablar de universos de distancia. Tenemos que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que hablar de el talento trampa. Hay personas que nacen con ciertas cualidades y hay otras que tienen que irlas adquiriendo por el camino. La belleza es, de hecho, una habilidad. La habilidad para encender y apagar el sex appeal. La belleza es algo que se puede tener y después no tener. Hay gente que puede verse muy bien un día y después verse mal. Y hay gente que elige hacerlo por el bien de la trama. Y están esas mujeres desdichadas que tocaron por cualquier razón la puerta de una abadía y se encontraron con un mundo lleno de excesos. Había mujeres hermosas que llegaban allí y eran de la predilección de los abades y de los monjes, pero habían otras que no eran de buen ver y tenían que sufrir las consecuencias de eso. Había un tercer grupo y eran las que podían encender y apagar esa llama de sensualidad. Y eso pasa hoy en día, pasa todo el tiempo. Vemos los países como países en vez de verlos como personas. Hay países que tienen un atractivo demasiado cautivante y que durante siglos incluso muchos han intentado unirse para obtener sus favores. Resulta que hay países que nunca dejarán de ser atractivos, seductores o inexpugnables, que también hace parte de ese gusto que se renueva cada tanto. Hay países que no buscan remozarse, aparentemente, pero sí lo hacen. Y si no, pregúntense por qué países como Irán, el que quiso ser conquistado por
muchos grupos étnicos y por muchos imperios, sencillamente no se dejó conquistar. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Podemos hablar de cosas agradables como por ejemplo de la belleza. Cómo alguien puede elegir ser bello o no, ser expugnable o no y darse por vencido o no. Por lo general cuando nos tomamos nuestro tiempo para decidir, para elegir, elegimos lo peor. Es posible que alguien decida conquistar a alguien más y ese alguien más no quiera ser conquistado. Es muy raro. ¿Por qué no ser conquistado? Cuando tienes a alguien que va a secundar tus ideas, cuando tienes a alguien que va a darle valor a tus dones, definitivamente sería de pensarlo por lo menos. Hubo un tiempo en el que las mujeres eran entregadas a quien más les convenía. Hubo un tiempo en el que ellas empezaron a decidir con quién estar. Y después de eso hubo un tiempo en el que ni ellas sabían con quién querían estar, ni alguien más podía saberlo. Creo que ese es el punto. Los países deberían estar con quienes los valoran, con quienes van a extraer de manera juiciosa y ambientalmente amable sus recursos naturales. Envejecer y quedarse sobre los recursos naturales para que un buen día ya nadie los necesite es algo complejo. Hay países en los que cada uno de sus habitantes podría volverse un guerrillero por defender a su patria, por defender a sus recursos naturales. Y ganando, ganaría también el hecho de perder esa ventana de oportunidad. La diferencia de los países, las personas envejecen. Cada hombre merece conseguir una persona que lo acompañe y cada mujer a su vez debería pensar igual. Son momentos difíciles. Pero hoy en la mañana en un gran recibimiento en la ciudad me puse a pensar en eso. Tal vez ese es el punto, que a veces no queremos elegir y queremos ser rebeldes. A veces cada persona quiere atrincherarse en alguna parte de la cordillera a esperar al enemigo para salir de él. A veces no importan las palabras, ni los hechos, ni la historia, simplemente importa no dejarnos avasallar. Pero después de todo eso es el amor, o por lo menos así también funciona. Alguien quiere esforzarse por nosotros y le exigimos constante y sistemáticamente que no lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser así si esa persona quiere lo mejor para nosotros? Es una gran pregunta. ¿Por qué no querer que alguien que espera lo mejor para nosotros se dé a la tarea de esforzarse por agradar a nuestra vida? ¿Por qué siempre elegimos a la persona que peor paga por nuestros recursos? Cualquiera que sean nuestros recursos. El laberinto Voynich habla cómo hablan los tejidos japoneses y cómo hablan los tapices persas. Cuentan la historia. Cada puntada significa algo. Cada letra. Cada cosa que está en esos libros significa algo. Pero es algo que muy posiblemente la gente no quiere entender. Saben constantemente que hay que dejarse vencer por algo. Que solo en el remanso de paz, en el lugar seguro, en donde ya encontramos nuestro asidero, podemos ser felices o al menos estar tranquilos.
La felicidad total no existe, por lo menos no en esta tierra. Hay un sitio en donde la contemplación es algo que se extiende en todas las direcciones. Pero en esta tierra tenemos que hacer uso de lo que tenemos. Y parafraseando algo que dijo alguien, pero de manera totalmente adversa, debemos hacer uso del talento trampa, pero no de la manera en que nuestros recursos naturales sean algo que nos perjudica. Podemos encender y apagar, como ese dijo, nuestras oportunidades. Hay momentos para enfocarnos y hay otros para dejarnos querer, para dejar que la gente nos admire. Hay momentos para todo, pero el desgaste no puede mantenerse indefinidamente. Hay sitios que no deben existir, hay sitios en los que ninguna persona se siente bien y que ninguna persona tiene permitido entrar. Hay sitios que deberían desaparecer para dar paso a un sitio mucho más grande en donde todas las personas quepan. No estoy de acuerdo con que avasallen a alguien, y sin embargo la conquista se llama conquista por algo, porque alguien debe vencer y prevalecer, y alguien debe dejarse vencer. Qué bonito es cuando esa persona se deja vencer en sus cabales, y no porque ya perdió todas sus oportunidades y que no le queda absolutamente nada por defender ni nada por entregar, ni siquiera. Aquellas personas que esperan y esperan constantemente a que llegue la tabla de salvavidas, y a pesar que ha llegado constante y consistentemente, deciden no dejar que esa salvación les toque. Cuando no queremos que alguien nos salve, llega alguien más a tratar de hundirnos un poco más. Y constantemente va pasando ese carrusel de oportunidades, daños, hasta que algún día abrazamos algo de manera consistente. Qué bonito es cuando apagamos esa autoconciencia de la rebeldía, cuando apagamos esa capacidad de decir no y de frustrar al otro, y la cambiamos por el ¿y por qué no? Si es lo mejor que me podría pasar. Los tapices persas, las telas de Japón y el laberinto Voynich cuentan la misma historia. La historia de hombres que intentan demostrar que son grandes, y la historia de mujeres que mediante todo lo que puede contar una historia, incluso el alimento, cuentan historias. Historias de lo más bueno y de lo más sublime hasta lo más bajo y lo más ruin. Cómo deshacerse de alguien, cómo interrumpir la vida, cómo embellecerse, cómo afearse, cómo hacer que órganos vuelvan a estar en su sitio, cómo volver a ser los de antes. Todo eso dicen esas historias, y estoy seguro que ninguno de ustedes quiere saber. Si aún así quieren saber, quédense para lo que viene. Gracias a Dios.